Hola chicos, espero que se encuentren bien en sus hogares y a pesar de las dificultades que estamos presentando por la cuarentena tengamos buen ánimo y ganas de seguir aprendiendo. Vamos a hacer un repaso rápido por la Edad Media. Bueno, ¿qué vamos a recordar de la Edad Media? Y necesito que ustedes sepan. Es un periodo extenso que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV y es un periodo de 1000 años. Eh, Aquí les coloqué una frase que es como muy significativa porque dice, qué buen vasallo si tuviera un buen señor. ¿Qué significa? Sería una persona aún más valiosa si tuviera bien dirigido o aconsejado. Esa era una frase que se utilizaba mucho en esa época, aunque todavía es muy actual, desde que una persona sepa para dónde va o esté bien aconsejado, pues le va a ir bien. Pero es interesante porque habla de buen señor. Y pues vasallo es la persona que está a cargo de otra. Y pues y ahorita en esa época pues no era como mucho el libre albedrío que existiera en la población, cosa que no pasa ahora en la actualidad. Se supone que nosotros somos de libre albedrío. Bueno, cronología. ¿En qué momento se da exactamente? Cuando cayó Roma hasta la época del Renacimiento. La Edad Media tiene dos periodos, la alta y la baja Edad Media. Es importante que lo sepan, pero no lo vamos a desarrollar. Bueno, vamos a hablar de las características del medioevo. ¿Recuerdan este cuadrito? Como les dije que era un repaso. Hay algunos que alcanzaron a estar y hay otros que no. En este cuadrito que nosotros tenemos al frente en esta diapositiva, observamos cómo es el mecanismo o el engranaje de toda la Edad Media. Es interesante, ¿por qué? Porque podemos identificar lo que es una ideología vertical. ¿Qué comprendemos? Si ven la línea, ¿qué simboliza eso? Que es jerárquica, domina el poder del uno sobre el otro. Cuando nosotros hablamos de relaciones de poder horizontales, es que todos mandamos igual. En el medioevo no. El que dominaba, dominaba. No había nadie superior en esa época. Aquí es importante hablar sobre el aparato ideológico. ¿Cómo nosotros visualizamos el aparato ideológico? Como un engranaje que se articula para sostener un Estado. ¿El Estado cuál es? El Estado es imperialista. ¿Qué significa imperialista? Que España buscaba aprender y controlar a otros estados. El sistema jurídico es monárquico, que significa que había una familia que era representante del poder y era por linaje y se creían que eran designados por Dios. Ahí es donde nosotros hablamos de títulos nobiliarios y de consanguinidad para heredar el poder y todo eso. ¿Quién sostenía ese Estado y ese sistema jurídico? Pues obviamente el ejército a través de qué? De la caballería y de los cruzados o las cruzadas. Recuerden que las cruzadas se generaron más que todo para ir a llevar la religión católica a países que no eran católicos o estados que no eran católicos. Esos dos aspectos se centraban en la religión católica, que como ya lo hemos trabajado en el colegio, se hablaba de que era un solo Dios, que era el que dominaba todo y el que nos lograba generar todo el bienestar o toda la tristeza o todo el desarraigo posible. La filosofía es escolástica, como ustedes saben, fue un movimiento filosófico y teológico que utilizaba la razón para explicar el contenido sobrenatural del cristianismo. Habían dos precursores importantes que eran Santo Tomás de Aquino y Aristóteles. Pero lo que más agarró o lo que más se apoyó la filosofía escolástica fue en el concepto de alma que proponía Aristóteles. La ciencia era especulativa. Cuando nosotros hablamos de que era especulativa era porque no era concreta, no era empírica, no se comprobaba, sino que solamente se basaba en lo que podían ver, así como a simple vista, no es que fuera repetitivo el experimento, y no podía contradecir lo que decía la Biblia. O sea, la ciencia no podía contradecirse lo que estaba constatado o plasmado en la Biblia. Entonces, si usted tenía una teoría diferente
a lo que se decía de la Biblia, usted era un hereje y podría morir. La educación solamente era para los nobles y para algunas personas del clero. Había nobles que no sabían leer ni escribir tampoco, pero la mayoría de las personas del clero sí sabían leer y manejaban varios idiomas. Por eso es que la literatura griega o los libros griegos que fueron guardados del siglo V, que quedaron en los monasterios, fueron, fueron dejados en los monasterios por lo mismo, porque ellos sabían leer y escribir y eran los encargados de transcribir los textos. En esa época todavía no había imprenta como tal, entonces lo hacían a mano. Los medios de comunicación eran los edictos. Ustedes saben que los edictos es como una resolución en que llegaban al pueblo y decían, el rey mandó a decir esto, que es lo que aparece en las películas de cuentos de hadas. Y en la relación al arte, la literatura, la música y la pintura, todo giraba en torno a la religión católica y a un pensamiento católico. La literatura escribía agiografías. ¿En qué consistían las agiografías? Escribir la vida de los santos con el objetivo de que las personas siguieran la vida de los mártires. La música también era el canto gregoriano, que se supone que era como una oda en que se llegaba al cielo los cánticos, y tanto la pintura y como la escultura generaban o buscaban retratar escenas bíblicas como para que las personas no se les olvidara a qué venían a este mundo. El modelo económico se centraba en el feudalismo. Ustedes recuerdan que eran grandes terrenos que encargaba el rey a una familia de nobles para que fuera cultivado por los campesinos. Y esos campesinos, en agradecimiento y por obligación, tenían que darle un pedazo o una porción de su producto, de lo que cultivaran, como una forma de impuesta y de paga. Por eso era ellos que nunca podían superarse o mejorar sus condiciones, porque vivían su día a día. Me gustaría mucho, chicos, que ustedes pudieran ver la película El nombre de la rosa, porque ahí es donde se puede observar lo de la forma en que ellos guardaban los libros. Y fuera de eso, que la película es interesante. Ya pasamos, ya falta poquito. Vamos a terminar este repaso de forma rápida. ¿Qué consecuencias tuvo este engranaje ideológico? Primero, una visión teocéntrica. Dios el centro del mundo. Recuerden que en la época medieval todo era Dios. Eso lo pudimos ver desde la religión, la filosofía, las artes, todo era Dios. El sistema económico, el feudalismo, que lo voy a colocar un poco mejor. Consistía en que el vasallo recibía una pequeña porción de tierra para cultivar y autoabastecerse, y debía pagar unas rentas al señor que poseía esas tierras. El señor a cambio le ofrecía protección militar. Se suponía que cuando estaba el campesino en el feudo, los señores feudales tenían un ejército que los protegían de los delincuentes. Y por eso pagaban y por eso podían vivir tranquilos en cierto punto. Y se dio una organización social trinitaria. Trinitaria, como su nombre lo indica, está compuesto de tres, que son los bellatores, los que luchan, quiere decir los caballeros, los oradores, los que rezan, que es toda la parte de monjes, sacerdotes, papa, clero, toda esa parte de ahí, y los labradores, que son los que trabajan. Los labradores no es que sean específicamente los del campo, sino también todos los otros oficios, como los que hacían las armas, como los que cazaban para llevar la carne. Esos eran los celebradores, los que ejecutaban cierta acción. Y chicos, si tienen dudas o inquietudes, por favor comunicarse conmigo por WhatsApp o por correo electrónico. Recuerden que este es un repaso sobre la Edad Media para nosotros poder ya iniciar lo que es la apertura o la contextualización del Lazarillo de Tormes. Que tengan un feliz día, chicos.